Este pasado lunes pude asistir al preestreno de la película Fórmula 1, dirigida por el director Joseph Kosinski, que la verdad es que es el primer preestreno al que asisto y la experiencia fue bastante interesante. Y la idea era traeros una crítica de la película, de esta película de un director que ya nos había traído Top Gun Maverick y que por lo tanto, pues con el éxito que supuso, ¿no? Y esa experiencia que vivimos en los cazas, en aquellos aviones de la película, una película que era tan inmersiva y que, aunque no traje crítica al canal por su momento, es una película que me encantó a nivel de acción y que me pareció, ya digo, súper inmersiva. Y la idea era que en esta crítica, que va a ser una crítica sin spoilers, ya lo aviso a partir de ahora, porque bueno, como aún faltan algunos días para el estreno comercial de la película en sí, preferiría hacer algo, pues eso, sin spoilers, que tengáis un poco una pincelada de lo que me ha parecido la película, un poco como pasó con Tom Cruise y Joseph Kosinski en Top Gun Maverick. Esta mezcla de Brad Pitt por un lado y Kosinski por el otro, pues daba cierta expectativa y daba ganas de ver qué iban a traer a nivel de acción y a nivel de espectáculo para esta película. Pues sin más preámbulos, homofilnautas, entramos de lleno en la crítica y análisis sin spoilers de la película Fórmula 1. Pues este sería el pretexto, el contexto de esta película de Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt, en la que da vida a un expiloto de Fórmula 1 con el nombre de Sonny Hayes, un piloto pues que lleva mucho tiempo que no compite en estas carreras, pero que hay un momento en el que recibe la visita de un ex compañero, de un amigo con el nombre de Rubén, que estaría interpretado por el brillante Javier Bardem en la película, y la verdad es que a partir de este momento pues va a necesitar de él, va a necesitar de que vuelva a ponerse al mando del volante de estos coches de la Fórmula 1. Y ya desde ese momento de la aparición de estos dos personajes en la película pasa de convertirse en la narración de una historia que está bien, que tiene buenos mimbres, que al final en muchos momentos recordará mucho a la película Top Gun Maverick, algunas de las fórmulas que hicieron que funcionara aquella película, desde, pues como comentábamos, el mismo protagonista, en aquel caso teníamos a Tom Cruise y en este a Brad Pitt, un protagonista con mucho carisma, con mucho potencial a nivel actoral a la hora de interpretar al personaje, pero luego había varios elementos que lo acompañaban, ¿no? Como ciertos personajes más jóvenes que también tenían mucha fuerza en la película, en ambos escenarios, también innumerables escenas de acción súper inmersivas que tienen, bueno, se nota que hay mucho presupuesto detrás de esta película, pero es que el manejo de Kosinski de las cámaras, de los planos que se muestran, determinadas partes de los coches de la Fórmula 1, de estos autos, y cómo hace pues determinados giros de cámaras en algunos momentos, cómo va siguiendo las carreras de estos personajes, ¿no? Era algo que ya me fascinó y que en el rodaje, en el detrás de escenas, detrás de cámaras, de todo el tema de Top Gun Maverick, pues hubo mucho trabajo que se comentaba, pero es que en Fórmula 1 también se nota que ha habido un gran trabajo y cuando veáis la película, pues os daréis cuenta, ¿no? Del esfuerzo que ha llevado el cambiar numerosos planos desde diferentes puestos de los coches. Al final, el resultado que yo he observado viendo esta película es que funciona sensacional, sobre todo bajo la mano de Kosinski. Consigue hacer algo que ya pasaba en Top Gun Maverick cuando te sentías dentro de aquellos aviones, ¿no? Y de aquellas pruebas que tenían que hacer casi a lo Misión Imposible en aquella película. En este caso, esa experiencia inmersiva, que es la palabra más clave a la hora de entender lo que consigue el director con esta película, la consigue y en ningún momento te aburre, ¿no? En estas carreras, en estas competiciones, que tampoco es que vayan a ocupar todo lo largo de la película, tampoco es que vayan a ocupar el ancho de la narración de la historia, pero en aquellos momentos en los que se tira más de esa parte de acción, de esa parte más contundente a nivel pues del presupuesto de la película, del uso de los coches, de la parte más adrenalítica de la película, que en ningún momento se sienta redundante y cada carrera que aparece en la película tenga su cosa distinta, una cosa que te engancha de nuevo a seguir viendo la película, y es que la película en todo momento estás enganchado. Ya os adelanto que en esas escenas esta película es un espectáculo visual, de sonido, de capacidad de inmersión en la acción de la película, en esas carreras, impresionante. Y yo creo que el cine, sobre todo el cine de acción, se creó un poco para esto, para ofrecer este tipo de espectáculos y hacer sentir este tipo de sensaciones. Y aunque no seáis muy fans del mundo de la Fórmula 1, como es mi caso, que he visto carreras pero tampoco es algo que siga todas las semanas, es verdad que creo que tiene un plus, ¿no? Quizá para los que son fans de Fórmula 1 esta película puede tener un plus
a la hora de, pues, de determinados guiños que vais a ir viendo a lo largo de la película. Yo creo que no es algo malo, no creo que sea algo negativo, porque al final se mueve en este código, en este universo de la Fórmula 1 y tienen que jugar con estas reglas, con estas normas. A un fan de la Fórmula 1 esto le encantará. Todas las relaciones que se van tomando entre los personajes, entre los conflictos de los personajes que aparecen en la película, va a seguir una narración de los hechos, va a seguir un suceso de los diferentes acontecimientos que no va a ser tampoco muy complicado de seguir y va a ir muy bien acompañado, muy bien equilibrado con todas esas escenas inmersivas, esas escenas espectaculares de acción dentro de los monoplazas, dentro de estos vehículos de la Fórmula 1. De manera que creo que esta película, tanto para por un lado fans de la Fórmula 1 como esos seguidores que no son tan fans de esta competición, pero que quieren un buen cine de acción y que quieren un espectáculo visual y sonoro al nivel de lo que se le exige pues a este tipo de director, a este tipo de cast y a este tipo de historias, pues lo vais a tener. Vais a tener una película brillante en el apartado visual, en el apartado sonoro, como digo, que tiene momentos en los monoplazas, tiene momentos en las competiciones, en las carreras. La película constantemente se va a ir moviendo de diferentes localizaciones, de un lugar a otro. Pues en los momentos más cumbre, en los momentos más clímax de la película, cómo se utiliza el sonido a la hora de conducir estos vehículos y a la hora de competir. Cuando Brad Pitt se encuentra dentro de uno de estos Fórmula 1, es un manejo impresionante del apartado técnico, sonoro y visual de la película, que acompaña mucho y que también en Top Gun Maverick funcionaba muy bien, ¿no? Todo ese manejo técnico de la película. Es algo que este director está demostrando ya con estas dos últimas películas, que tiene el máster en esto, en ser capaz de narrar una buena historia, donde hay una parte muy emotiva, hay una parte que también teníamos en Top Gun Maverick y vuelve aquí también, otro de estos elementos que se repiten en la fórmula, pero que siguen funcionando increíblemente. Quizás no se le puede tachar a esta película de tener la historia más original o del guión más complejo, al final muchas cosas son previsibles en este sentido y puedes esperarte alguna de las cosas que van a ir sucediendo en el devenir de la película a nivel de la historia, pero al final este no es el punto fuerte de la película. El punto fuerte pues son esas escenas, y hay un momento, a mí me ha pasado viendo esta película y es algo que solo películas de muy alto nivel me suele suceder, y es que me olvido de la realidad por un momento, me meto de lleno y me siento que estoy dentro de la película totalmente adentro, inmerso en la acción y en el acontecimiento de lo que va sucediendo en la gran pantalla. Y junto a este, otro punto fuerte de la película, otro punto fuerte que no me esperaba tanto que iba a ir por aquí, no tenía la idea o la sensación de que, y a lo mejor esto puede tener también con que haya parte de la producción y parte de los productores que tienen que ver con el mundo actual y los pilotos de Fórmula 1, las historias y los conflictos reales a los que se someten y los que pueden vivir en este mundo, en esta burbuja de los pilotos de Fórmula 1 en la que viven, que es toda esta parte muy interesante de la película, que tenéis también que tener a la hora de verla, poner el foco bastante en esto, porque se lleva bastante bien y te sirve para conocer ese universo de la Fórmula 1 que yo no conocía tanto, mediante, por ejemplo, la introducción pues de conflictos que tienen que ver con la exigencia, ¿no?, de los pilotos, y no solo los pilotos, sino también pues todo el apartado técnico de la escudería, ¿no?, todos estos mecánicos que cuando llegan los vehículos a boxes pues tienen que cambiar las ruedas, tienen que reparar diferentes partes del vehículo, ¿no? Y al final hay mucha presión, hay mucha tensión en todo momento, que saltan chispas durante la película. En muchos momentos conflictos florecen y es lo que creo que hace avanzar mucho la película en determinados momentos, cuando puede que se atasque, ¿no? Puede que caiga en ese problema que en mi caso no me ha sucedido y por eso le voy a poner la máxima valoración a esta película, pero que puede ser algo que le falle a otros espectadores, ¿no? Que hagan la redundancia de encontrarse a que le cuesta al espectador entrar en este mundo de la Fórmula 1 y en esta reiteración a la hora de correr diferentes vueltas en los mismos circuitos, en las carreras. Esto se frena un poco con ese avance narrativo de la película, ese avance de esos conflictos, de esa tensión, de esa sensación de presión constante que sufre desde el mismo personaje Brad Pitt una vez se vuelve a poner el mono y se vuelve a poner al volante de un Fórmula 1, ¿no? Y tiene pues esas expectativas de lo que se espera que haga para la escudería, o de su compañero de equipo, el compañero de equipo que conoceremos mucho más joven en la película, pero que también pues tiene mucha garra, mucho fuego a la hora de actuar en determinadas escenas, y que también pues va a tener ese punto de mostrarnos esas sombras, ¿no?, de este mundo, de este universo de la Fórmula 1, esas sombras de las expectativas, del no trascender, del quedarse en el olvido, de fallar a los sueños, ¿no? No lograr los sueños tanto de la propia escudería y del equipo
como del propio individuo, del propio piloto. O incluso se va a manejar mucho ese concepto del equipo, ¿no? De priorizar el equipo, las victorias en base al juego, a la colaboración entre técnicos, escudería, los directores, los pilotos, que todo funcione perfectamente. En contraposición, el logro, el éxito individual de uno de los pilotos. También se juega mucho con ese concepto, ¿no? De los trapos sucios detrás, de los mandatarios, de las escuderías, decisiones que se toman en los despachos, fuera de lo que sucede en estas carreras de Fórmula 1, o incluso se hace, no sé si son críticas a lo largo de la película, pero determinados guiños al concepto de si es el piloto, si es el coche, el hecho de pues verse obligado a tener que mejorar el coche, a conseguir más velocidad. No solo creo que sea por traer una historia que yo creo que Kosinski juega mucho constantemente con esa parte más de emotividad, más de corazón, que funcionó muy bien en Top Gun Maverick, y a mí yo la compro en esta película, en Fórmula 1, esa parte más de emotividad de la película, de sueños, como digo, de anhelos, de conseguir algo que te proponías desde pequeño, de luchar por estos mismos sueños, no solo por los tuyos, sino por los de tu grupo, tu equipo, tus amigos, tus compañeros, y vivirlo en un entorno de tanta presión, de tanta tensión, de tanta expectativa dentro de estas carreras automovilísticas. Consigue una experiencia increíble y hace que se viva todas estas escenas dentro de los monoplazas, de los circuitos de la película, con muchísima intensidad, y para esto también es muy importante esa interpretación, ese poder interpretativo, esa capacidad de, bueno, liderado por Brad Pitt, que en esta película está a un nivel, esa sensación que muestra durante toda la película de pesadumbre, de cansancio, de agotamiento, pero también de sueños no cumplidos, de expectativas que tenía de hace mucho tiempo, y algo que tiene que compartir con los espectadores a lo largo de esta película y de esta historia que presenta Fórmula 1. A todos los secundarios, a la líder técnico de la parte de mecánicos de la película, desde el mismo Javier Bardem, que yo de verdad, o sea, en el personaje de Rubén, este ex compañero, este amigo que vuelve a traer a Sonia a las carreras, pero es que cada momento que aparece en la película, en un momento de conflicto narrativo, en un momento de tensión de la película, hace una actuación increíble. El mismo actor joven, ¿no?, que interpreta a este compañero de escudería que no conocía y que encaja muy bien, y creo que es porque al final la película de Kosinski, la forma de narrar la acción, la forma de narrar la historia, los conflictos de los personajes, el pasado y el futuro del personaje de Sonny, de Brad Pitt, está hecho de una manera que encaja todo tan bien, como este mismo engranaje que digo, como esta misma maquinaria dentro de ese motor, dentro de este coche, dentro de este monoplaza que conduce Brad Pitt, que por descontado para mí esto hace que esta sea la película que a nivel de escena de acción, a nivel de inmersión, a nivel de sentirte dentro de la película y creerte todo lo que está sucediendo y no desengancharte de la acción en ningún momento, seguir la historia de principio a fin interesado y en auge a medida que va sucediendo todo en la película, la mejor que he tenido en lo que va de año viendo esta Fórmula 1 de Joseph Kosinski. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy. Me gustaría pues que ahora me compartierais en los comentarios vuestras opiniones, vuestras ideas. ¿Tenéis ganas de ver esta película? ¿Sois muy conocedores de este universo de Fórmula 1? Hay mucha gente pues que tenía esta expectativa, ¿no?, de ver cómo traían este universo a la gran pantalla. ¿Os gusta mucho este director, Joseph Kosinski? ¿Os gustó Top Gun Maverick? Pues dejádmelo en los comentarios, todas vuestras opiniones, y estaré encantado de leerla. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto: críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!